Bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones, repito, que nos hemos propuesto hace un tiempo, en el apartado de amartiología. Y hoy día vamos a ver el siguiente tema: el pecado incluye culpa. El pecado incluye culpa. La siguiente semana o la subsiguiente semana veremos que el pecado incluye también corrupción. Pero el día de hoy vamos a ver que el pecado incluye culpa. Y ciertamente, hermanos, ya semanas pasadas, meses pasados, hemos visto varios subtemas. Hemos visto acerca de los resultados del primer pecado en nuestros primeros padres y cómo eso acarreó maldición a toda la raza humana. Vimos el peor mal de la humanidad llamado pecado, el significado del pecado, el origen del pecado, los nombres tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que nos enseñan que el pecado es un mal moral. Hemos visto también que el pecado tiene un carácter absoluto, de esto algo hemos hablado hace un momento también, y vimos que también hay grados en el mal moral, y dijimos que la graduación en el mal moral no significa, no pasa a una persona de ser mala a ser buena, no, solamente la conversión, solamente la regeneración pasa a una persona de un lado a otro lado, solamente la regeneración, el nuevo nacimiento, a lo cual nosotros oramos siempre, todos los días, para que el Señor sea obrando en aquellos seres que amamos, aquellas personas que amamos, nuestro prójimo, nuestros hijos, nuestros parientes, familiares, y sigamos intercediendo al Señor para esta obra que Él nada más puede hacer. Nosotros no tenemos parte en esta obra, solamente somos siervos que predicamos la palabra, y es Él quien, según su voluntad soberana, salvará. Hemos visto también la semana pasada que el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad. Y eso lo hemos hoy día nuevamente explayado un poco más, ¿no? Hemos en la lectura de la palabra que el pecado tiene siempre que ver con Dios y con la voluntad de Dios. Y hablábamos de la ley de Dios, la ley formal de Dios. Aquí están sus preceptos, su voluntad de precepto. Y cuando pecamos, cuando transgredimos la ley de Dios, pecamos contra Dios. Pero también en el fondo de los mandamientos de Dios, la sustancia, el objeto de toda la ley de Dios es amar a Dios. Y cuando pecamos estamos demostrando odio a Dios. Cuando alguien practica el pecado en su estado natural, está mostrando no solamente la transgresión de Dios, de la ley de Dios, sino que en el fondo hay aborrecimiento a Dios. Hay aborrecimiento, odio a Dios. Porque solamente en la esfera de la ética hay o amor a Dios o odio a Dios. No puede decir, yo amo tantito a Dios, pero lo aborrezco también. Eso no existe, ¿verdad? Es odio o amor, ¿no? Y tal vez si usamos esta palabra, ya no hablamos de la parte formal de la ley, de los mandamientos, sino hablamos del aspecto material de la ley. Ahí tal vez quiera el Señor darte convicción, si no estás en Cristo, que estás en un estado tal vez de odio a Dios. Si no guardas la ley de Dios, no amas la ley de Dios, entonces por favor examínate, estás realmente odiando a Dios. Y busca, por tanto, a Dios, busca a Cristo, busca a Dios por medio de solo y únicamente Jesucristo. En Él encuentras perdón de pecados, vida, y a partir de ese momento brotará de tu corazón amor por Dios, verdaderamente amor por Dios. El día de hoy vamos a ver que el pecado incluye la culpa. Y sea el Señor dándonos gracia para abordar este tema importante, amados hermanos, que el pecado incluye la culpa. ¿Qué es la culpa? Para ello le voy a leer 3 líneas del teólogo reformado Luis Berkhoff, y de ahí vamos a desarrollar ampliamente, si el Señor nos permite. He tomado de la versión en inglés y la he traducido porque en la versión en español hay cierto error, ¿no? Hay cierta imprecisión. Y dice, la culpa, noten bien, es muy importante, es el estado. Noten bien esta palabra que se va a acuñar en todo este sermón, muy importante. Es el estado de merecer condena o de estar sujeto a castigo por la violación de una ley o de un requisito moral. Repito, la culpa es el estado de merecer condena o de estar sujeto a castigo por la violación de una ley o de un requisito moral. Hermanos, el pecado, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, sea que conozcamos los mandamientos, o sea que no conozcamos los mandamientos, o sea que nunca hemos leído la Biblia, cuando transgredimos la ley de Dios, es pecado delante de Dios. Pero el pecado no queda ahí. El pecado incluye culpa. Y eso no queda ahí. La culpa amerita castigo, condenación. Todo va de la mano, hermanos. Estamos por eso desarrollando, por la gracia y misericordia de Dios,
de a pocos este tema tan amplio de la doctrina del pecado, martirología. El pecado, ¿no?, acarrea culpa. Nos pone en esa condición de culpables delante. Y es un estado, independientemente de que sientas o no sientas. Independientemente de que tú sientas que eres culpable, porque uno puede decir, bueno, yo hice esto, lo otro, bueno, tú dices que he pecado, bueno, pequé, pero no, yo no siento culpa. Bueno, no sientes. Pero la culpa no es que tú sientas. La culpa es el estado. O sea, estás en un estado de culpable. Sientas o no sientas. Sientas o no sientas culpa, eres culpable. De eso vamos a hablar el día de hoy. Absolutamente toda transgresión de la ley de Dios acarrea culpa. Toda transgresión de cada mandamiento de Dios acarrea culpa. La transgresión de un punto de la ley, si quieres decirlo así, ¿no?, o de un mandamiento pequeñito de la ley de Dios, igual, acarrea culpa. Y coloca a una persona en un estado de merecer una condena, un castigo. Por eso, amigo, amiga, que no estás en Cristo, por favor, pecas contra Dios, pero no lo dejes ahí, odias a Dios. Y no lo dejes ahí, acarrea culpa. Y no lo dejes ahí, eso acarrea condenación, castigo. Porque el pecado tiene que ver con Dios y con su voluntad, en definitiva. Entonces, la persona que transgrede una ley está sujeta al castigo por la violación de dicha ley. Ello es la culpa. Sea que tú sientas o sea que no sientas tu culpa. Una cosa es sentir culpa, que sientes que eres culpable delante de Dios, pero otra cosa es estar en un estado de culpable delante de Dios. Son dos cosas distintas. Por eso una persona puede decir, no, yo creo que puedo adorar a Dios con música rock, no hay problema, no siento culpa, así que estoy bien. No, tú no sientes la culpa, pero tú estás en un estado de culpable delante de Dios. ¿Sientas o no sientes? ¿Eh? Tremendo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Les ruego, por favor, estimados amigos, que estemos atentos a lo que se está exponiendo. Dios te dice en Éxodo 20, el 8 al 11, que ciertamente es este tema tan precioso del Día del Señor, que por las tardes con nuestro hermano Roland se está escudriñando, ¿verdad? Un poco más a fondo, ¿no? Precioso Señor que nos da este tiempo también. Dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está el mandamiento, ¿no? Y ciertamente hay muchos otros pasajes que nos muestran al respecto de este mandamiento. El apóstol Juan estaba en el día del Señor, guardando el día del Señor, cuando recibió la revelación que vemos en el libro de Apocalipsis. Ciertamente, amados hermanos, nuestro Señor dice en Marcos 2:28, por tanto el Hijo del Hombre, Señor, aún del día del reposo. Nuevo Testamento, por si alguien dice, no, esto ya fue arrogado, ¿no? Se ha hecho precisiones también en las enseñanzas respecto a este mandamiento, amados hermanos, que lo que el apóstol Pablo quiere decir en una de las epístolas no significa que haya arrogado la ley moral de Dios, él se refiere a la ley ceremonial de Dios. ¿Ya? Entonces, pero digamos que tú no vas a la iglesia, transgrediste este mandamiento, no congregas de corazón, tu mente está en otras cosas, ¿verdad? Yo te hago una pregunta, ¿te sientes culpable? Miren, no te la pregunta, no estoy diciendo si estás en estado, amigo, amiga, si no estás en Cristo, por favor, yo te ruego, prestes atención, niño, señorita, jovencito, por favor, ¿te sientes culpable? ¿Te sientes culpable? Tal vez tú me digas, ¿no? Ah, bueno, esa es tu interpretación de la Biblia. No, yo escuché por otro lado que la interpretación es otra. Yo no siento que sea culpable. Noten la palabra que estoy haciendo énfasis. No me siento culpable. Puede salir, ¿verdad? Mucha gente, aquí les predicamos, etcétera, dice, yo no siento que sea así, no siento. O tal vez diga, no, hoy día juega el partido de fútbol, hoy día juega Perú. Hoy día juega tal otro equipo, mi equipo favorito. Ya. Así que por eso me estoy quedando en la casa, etcétera. Además, el Señor me ha dado para reposar, según dices tú, entonces estoy reposando en mi casa viendo fútbol. No siento que sea culpable. No siento, no tengo esa palabra, no siento.
O alguien dice, bueno, toda la semana me la pasé, estaba trabajando, estudiando y ahora tengo más tarea, más trabajo. Sabemos que a la luz de Dios existen situaciones en las cuales uno puede elaborar este día, ¿no? Existen situaciones particulares, excepcionales, etcétera. De eso se viene escudriñando, hermanos. ¿Ya? Pero estamos hablando de alguien que a pesar de tener un trabajo, de a pesar de satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Esenciales, básicas, etcétera, entonces quiere darle más este día, pues porque, no sé, de lunes a viernes en las noches, pues salió a pasear, a comprar, etcétera, y resulta que hoy día ya le queda corto el tiempo y hoy día también tiene que emplearlo para el trabajo o para hacer las compras, ¿no? En el mercado, supermercado, etcétera. Y no me siento que sea culpable, puede decir. No me siento culpable, puede decir la persona. Es así. Lamentablemente el pecado engaña. Y las personas se endurecen a tal punto que dicen, no, tú por allá, yo estoy bien con mis cosas. No, yo no me siento culpable además. Yo estoy bien conmigo mismo. No me siento culpable. O alguien puede decir, bueno, si hoy día es el día del padre, o el día de la madre, o el día del niño, el día de etcétera. Y por tanto Dios llama que ame a mi prójimo. Y por tanto entonces yo me quedo y salí con mi mamá, con mi papá, con etcétera, y aquí hice fiesta, parrilla, etcétera, aquí y allá. Y no me siento culpable. No me siento. Noten el énfasis que pongo. No me siento culpable. Y alguien puede decir, otro más puede decir, yo no creo en la Biblia. Eso ha sido escrito por hombres. No es de que, ¿cómo sabes que ha sido escrito por Dios? ¿Cómo sabes que es inspirado por Dios? Eso es de hombres. Yo no me siento culpable, no importante, no me siento. Pero ahora te hago la otra pregunta. ¿Eres culpable? Amigo, amiga, ahí está la diferencia. Una cosa es que te sientes culpable, y ya me dijiste que no te sientes culpable por diversos motivos, diversas excusas, lo que sea, pero ¿eres culpable? ¿Estás en un estado de culpable? Les voy a leer nuevamente lo que leímos al respecto del concepto de la culpa. La culpa es el estado, o sea que si es el estado es, sientas o no sientas, ¿verdad? ¿Me entienden? Es el estado. Alguien puede estar de repente con, no sé, vamos a decir, un cáncer terminal, pero se tomó tantas pastillas que en ese momento no siente nada. Y por no sentir nada no está sin cáncer, sigue estando con cáncer. Su estado es estar con cáncer. Igual, la persona que transgrede la ley de Dios y está en práctica de pecado y es una persona natural, ya la prédica siguiente, Dios mediante, vamos a hablar de lo que es culpa actual y culpa potencial, para que quede mucho más claro, hermanos. Pero ahora, la persona que está en su estado natural, amigo, amiga, que no eres convertido aún, independientemente de que sientas la culpa, eres culpable delante de Dios, porque la culpa es el estado de merecer condena o de estar sujeto a castigo por la violación de una ley o de un requisito moral. ¿Entienden? Amigo, amiga, eres culpable de transgredir, en el ejemplo que estamos dando, el cuarto mandamiento. ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Te acuse la conciencia? Estamos avanzando. ¿Te acuse la conciencia o no te acuse la conciencia? Eres culpable delante de Dios. La palabra del Señor dice en Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. ¿Qué es ofender en un punto? ¿Qué es ofender en un punto? Pecar, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o sea, pecado, se hace culpable. O sea, pecado convierte a alguien en culpable. Estamos demostrando, amados hermanos, que el pecado trae culpa, ¿no? Porque cualquiera que guarda toda la ley, supuestamente, entre comillas, pero ofender en un punto, se hace culpable de todos. El pecado acarrea culpa. Te coloca en un estado de culpabilidad delante de Dios, quien dictó la ley. Eres culpable, y el ser culpable delante de Dios amerita una condena o un castigo. El ser culpable delante de Dios, porque Él es santo, porque Él es justo. Espero que el Señor nos dé tiempo para abundar un poco más sobre este tema. Porque Él es santo, porque Él es justo. El pecado acarrea culpa y la culpa acarrea castigo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es inmutable, porque Dios es un Dios de ira. Y eso se podemos expandir un poco más, pero tal vez en otra predicación. Y por eso Romanos 6:23 dice,
porque la paga del pecado es muerte. Porque el pecado trae culpa y la culpa trae condenación. Y la condenación en este caso es muerte. La paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué el pecado? ¿Qué cosa es? La transgresión de la ley de Dios acarrea culpa y amerita una condenación, un castigo, porque Dios es Dios. Siguiente ejemplo, estimado joven, señorita, niño, niña, si no estás en Cristo, que no amas a Cristo, mira, si no estás en Cristo, si no amas a Cristo, Dios te dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Su mandamiento al Señor. Obedeced a vuestros padres en todo. Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Mandamiento de Dios. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios para todo hijo. Obedecer, seguir el consejo. ¿Cuánto hemos hablado, hermanos, estos ya meses pasados, el año pasado, a respecto de los estudios de teología, de la crianza de los hijos, ¿verdad? La obediencia de los hijos, ¿no? Obedeced a vuestros padres en todo lo que no sea pecaminoso. Y Dios manda honrar a tu padre y a tu madre, independientemente de que te guste o no te guste. Es un mandato de Dios para contigo. Y estás llamado a oír la instrucción del Padre, no a menospreciar ni burlarte de la dirección de tu madre. Estás llamado a seguir los consejos, a no menospreciar, no a no despreciar lo que tu madre te aconseje, lo que tu padre te aconseje. Pero transgrediste esos mandamientos. Y nuevamente yo te hago la misma pregunta. ¿Te sientes culpable? Y tal vez tú me digas, no, es que mi papá me molestaron tanto y por eso respondí de esta manera. Así que no me siento culpable, porque ellos tienen la culpa. No me siento, no me siento. Estoy enfatizando la palabra sentir y estar en un estado, ¿no? Entonces el niño, el joven puede decir, o la señorita, no me siento culpable. Yo no seguí los consejos de mi padre porque yo conozco más que ellos, yo sé más que ellos. Mi juicio es mejor. Yo soy más sabio. ¿Verdad? Así que, entonces, no me siento culpable. O es que se merecían que le respondiese así porque son injustos y no me siento culpable. O es que no les obedecí porque tenía mucha tarea y no me siento culpable. O es que alguien puede decir, es que yo no sabía que Dios manda a seguir los consejos de los padres. Entonces, no me siento culpable. Pero yo te hago la otra pregunta que hice en el anterior ejemplo. ¿Eres culpable? Si no estás en Cristo, ¿eres culpable? ¿Estás en un estado de culpabilidad delante de Dios? La respuesta es sí. Independientemente que te sientas o no te sientas culpable, estás en un estado de culpabilidad delante de Dios. Sepas bien o no el mandamiento de Dios. Sepas, entiendas completamente en toda su plenitud los 3 mandamientos, los 3 pasajes que hemos leído y todos los otros más pasajes en donde implícitamente o explícitamente el Señor demanda obediencia a los hijos, a los padres, independientemente que sientas, porque tu corazón es engañoso más que todas las cosas y te puede engañar, te va a engañar, y porque Satanás es muy astuto y te va a tentar para que sientas engañado y tu conclusión va a ser, yo no me siento culpable y por tanto no soy culpable. Pero no, si has transgredido la ley de Dios, eres culpable delante de Dios, lo sientas o no lo sientas. Te acuse tu conciencia o no te acuse tu conciencia, eres culpable delante de Dios, pues todo pecado incluye culpa delante de Dios. Por favor, te ruego que prestes atención. Hemos dado 2 ejemplos nada más, y ahí puedes poner cualquier ejemplo, cualquier otro ejemplo, cualquier otra transgresión respecto a la ley de Dios, cualquier mandamiento. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, y cualquier otro mandamiento, puedes ponerlo ahí. Y no se trata de que te sientas o no culpable, porque tu corazón te puede engañar, amigo, amiga. Eres culpable delante de Dios si es que has transgredido la ley de Dios. No hay excusa.
Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Aquí, cuando dice los que están bajo la ley, implica también aquella persona que ha pecado, ¿verdad?, contra Dios, está bajo la ley, es un transgresor de la ley. Un transgresor de la ley dice entonces, un pecador ha pecado. Y luego sigue diciendo el versículo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. A alguien que trajere la ley de Dios queda bajo el juicio de Dios. Pecado trae ¿qué cosa? Culpa. Y la culpa trae condenación, castigo, juicio. Este pasaje nos muestra que el pecado acarrea culpa, que el pecado incluye culpa y por tanto merita un castigo. Por eso el pasaje dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Eso implica pecado, transgresión de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque se hace culpable delante de Dios. ¡Qué tremendo! El pecado siempre, por tanto, incluye culpa y la culpa conlleva el castigo. ¡Qué tremendo! Ahora acá hago un paréntesis. Si tú has pecado delante de Dios y no tienes cobertura, no tienes un sustituto, no tienes perdón de Dios y eres culpable delante de Dios, te espera el juicio de Dios, el castigo de Dios, la condenación, pero esa condenación es eterna porque Dios es eterna, por tanto el infierno es eterno. Porque Dios es purísimo, santísimo, con Él no puede habitar en el cielo un solo pecador. No puede habitar ni un solo pecado, no puede existir una persona que vaya ya al cielo con un pecado, no puede existir. La culpa tiene que ser expiada, la culpa tiene que ser removida, tiene que ser quitada. O entonces si tú te vas a presentar delante de Dios con tu pecado, o sea, con tu culpa, ¿verdad? Y con tu corrupción, que se va a ver más adelante, entonces, ¿qué respuesta vas a tener delante de Dios? Tus pies se temblarán. No podrás aducir nada. Siempre, no sé, me adelanto un poco de la prédica. Tu conciencia te acusará y te dirá, eres culpable. Eres culpable. De repente ahora digas, no me siento. Sí, pero en un momento la conciencia, que la tienes de repente cauterizada, adormecida, se despierta y dice, oye, si eres culpable, cállate conciencia, no me digas nada. Pero en el día del juicio, esa conciencia estará viva, diciéndote, eres culpable, eres culpable, eres culpable, por no amar a Dios, por no amar su ley, por no interesarte, buscar al Señor en su santo día tampoco, mucho menos en los otros días, por rebelarte a tus padres, a tu padre, a tu madre. El pecado incluye siempre culpa, y la culpa conlleva el castigo, al juicio de Dios. Vamos a remontarnos ahora, amados hermanos, que el pecado en el jardín del Edén incluía culpa. Vámonos a Génesis 2, versículo 15 al 17. Génesis 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, ahí está, mandamiento de Dios, mandamiento impositivo, directo al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está el castigo. Si tú desobedeces, acarreas culpa. Y por tanto hay un castigo. Y el castigo era, ciertamente morirás. En Génesis 3:6, Adán transgrede el mandamiento. Eva también. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella desobedece, pues Adán la había informado, pero quien era, digamos, la cabeza federal de este pacto de obra era Adán. En él estábamos todos nosotros, pero acá vemos la transgresión de la ley de Dios. Entonces, había un mandamiento de Dios, no coman de ese fruto. Él lo come, entonces peca. Y el pecado, ¿qué cosa acarrea? ¿Qué implica? Culpa. En este ser, Adán y Eva, en estos dos, que fueron creados rectos, perfectos,
sin pecado. No había ni un solo pecado en ellos, ni una sola maldad, ni un solo pensamiento malo antes de este momento. Entonces ellos que se ponen en la condición, en el estado de culpables, tan pronto pecan, no solamente están en el estado de culpables, sino que inmediatamente sienten la culpa. Lamentablemente nosotros, amados hermanos, amigos, escuchen por favor, tanta práctica de pecado ha habido, amado amigo, hermano, amigo, amiga. Has crecido en pecado, has crecido mintiendo, engañando, con malos pensamientos, con odio, etc. Y por tanto, pecas una vez más, no sientes nada. Pero acá estamos hablando de un ser puro, Adán, que cuando peca, entonces, dice el versículo 7 de Génesis 3, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero que entiendan, para ellos este pecado era como que ahora algunos de ustedes, amados hermanos, amados amigos, para que un poco me entiendan, es un ejemplo tal vez no el más preciso. Es como en este momento usted salga a la calle y mate a alguien. ¿Cómo sentiría? ¡Oh, terrible! Pues Adán en ese momento sintió algo tremendo, porque pasar de un estado de rectitud pasó a un estado de pecador, diametralmente opuesto, era desastre para él. ¿Cómo se sentiría su corazón de él? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, conocieron su culpabilidad. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, miren, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque la culpa acarrea temor también, porque viene un castigo y se esconden. Pero el hombre, ¿por qué no se esconde? ¿Por qué hay un sicario que va y mata? Y mata y sigue matando y puede estar 1 o 2 años siguiendo esa misma labor y no tiene problema, porque su conciencia está callada, está cauterizada, no siente tal vez la culpa. Tal vez diga, era necesario que lo haga porque tenía que comer. Y se comienza a dar argumentos, ¿no? Bueno, algún día ese hombre a quien maté tenía que morir, pues. No hay problema, ¿no? O si yo no hago esto y no recibo mi plata, entonces ¿de qué come mi familia? Y tantas cosas. Porque si no lo hago, después esto se van contra mí. Cualquier argumento puede dar, porque la conciencia se está cauterizando. Entonces Adán sintió esto. Ellos habían sido creados rectos, justos, sin pecado, sin maldad. Dios les dio un mandamiento, además de la ley escrita en sus corazones, pero ellos pecaron y ahora inmediatamente pecaron y estaban en un estado de culpables delante de Dios, pero también ellos sintieron, tomaron conocimiento de su culpa. Se predicó eso hace mucho tiempo aquí. Tanto Adán como Eva no solo estaban ahora en un estado de culpables, de merecer el castigo divino por la transgresión del mandamiento de Dios, sino también sintieron culpa. Eran culpables, estaban en el estado de culpables, pero sintieron. Ellos sí sintieron la culpa de sus pecados en virtud a su estado anterior, que era puro. Pues el contraste fue bastante grande. Así la culpa les trajo una conciencia acusadora. Sus conciencias le decían, culpable, culpable, culpable. Transgrediste, ciertamente morirás, te dijo Dios, pero comiste del fruto prohibido. Eres culpable, eres culpable, eres culpable, le decía la conciencia a Adán y a Eva. Entonces cosen, ¿no? Las hojas de la higuera, se ponen y se esconden entre los árboles porque tenían miedo. Entonces yo te pregunto, amigo, amiga, ¿tienes miedo? Si estás en un estado de culpable ante Dios, si no tienes protección, si no estás vestido en justicia, ¿tienes miedo? Pues debes tener miedo. Sea el Espíritu Santo convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio venidero. Sea el Señor convenciéndote, amigo, amiga, si no estás en Cristo, porque estás desprovisto de justicia. Estás desprovisto de santidad. Has pecado, eres culpable y se viene la condenación. ¡Qué tremendo! La culpa a ellos les ocasionó temor hacia Dios por el juicio que vendría. Y eso es lo que deberías sentir, amigo, amiga, que no amas a Cristo, que no amas a Dios.
con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, que por el contrario lo odias y aborreces su ley con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que deberías sentir si no estás en Cristo. Por favor, yo te ruego. Pero lamentablemente tu conciencia no te acusa. Y lamentablemente estás tranquilo y no te sientes culpable. Otra vez diga, bueno, eso será verdad, no será verdad. Pero no importa lo que sientas. No importa lo que sientas. Al final de cuentas es cuál es tu estado. ¿Estás en el estado de culpabilidad o no? Tremendo. Noten ese orden, pecado que incluye culpa y eso acarrea condenación o castigo. Pero aún si no sientes a la manera de Adán y Eva, ese es tu estado, así no sientas la culpa. Y como decía, ¿no? En estos días muchas personas tal vez no sientan la culpa al pecar, pero ellos porque están acostumbrados a pecar de manera tal que les es habitual, practican el pecado y así que es normal, es como caminar, ¿verdad? Nosotros estamos pensando para caminar, caminamos. Tenemos que pensar para ver cómo vamos a dar el paso. No, caminamos. Igual una persona que está en su estado natural practica el pecado y no se siente culpable. De vez en cuando ahí la conciencia destello se despierta y le acusa, pero la calla su conciencia, le pone excusas y ahí queda el tema. 1 Timoteo 4:2 habla de una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada. Imagínense que ustedes tienen aquí una herida. O hay alguna persona que tiene alguna enfermedad, alguna vena, ¿verdad? Y le cauterizan, ¿no? ¿Han escuchado eso? A veces acá en la nariz, alguna venita que está sangrando, le cauterizan, ¿no? O alguna herida que uno puede tener en una mano, en un brazo, le cauterizan. ¿Y qué pasa con una parte del cuerpo cauterizado? Ya no se siente, ¿no? Ya se perdió la sensibilidad. A eso se refiere una conciencia cauterizada, que ya perdió la sensibilidad. Y esa conciencia está cauterizada. Tú ves a esa persona que habla lisura, y tú de repente le dices, oye, mira, aquí tratas de llegar con el evangelio, y sigue hablando lisura. Está cauterizada, no le importa. Se le habla respecto al día del Señor tantas veces, semana tras semana, y no entra ni por aquí, se va por acá. Ni bien entra por aquí, se va por allá. Está cauterizada su conciencia. Y él cree que por no ir a la iglesia, ya se fue la culpa. Porque no siente la culpa. Ya no voy a ir a la iglesia, no voy a escuchar al pastor, así que ya no hay problema, ya estoy bien. Es lo que tú sientes. Porque sigue tu estado siendo de culpable delante de Dios. Culpable delante de Dios. Qué tremendo, ¿no? Así que el pecador puede que no sienta la culpa, pero si está en un estado culpable delante de Dios, merece condenación. La conciencia de vez en cuando se despierta, acusa, pero la callan. Pero sin embargo, esa conciencia un día se va a despertar, completamente despierta. Y nuestro Señor habló de eso. Por eso en Marcos 9:43, nos vamos a ir un momento, Marcos 9:43 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43. El Señor está hablando en un lenguaje de hiperbólico, de hipérbola. En este lenguaje de hipérbola está diciéndote, porque esto no es literal, ¿no? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. O sea que tenemos que ir y cortarnos la mano, ¿verdad? Cerrarnos la mano. Eso no está diciendo que con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza procures dejar ese pecado. Hagas todo lo necesario para dejar y aborrecer ese pecado. Eso no es legalismo, ¿ven? Si no, el Señor Jesucristo sería un legalista. Los antinomianos dicen que eso es legalismo. No. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor de centrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pregunta, tenemos una manzana aquí. Bueno, no lo tengo aquí. Una manzana. El gusano está dentro. ¿Por dónde se come el gusano la manzana? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro lo carcome. Por dentro se lo está comiendo. El gusano se lo está comiendo por dentro. Así es la conciencia en el estado de la perdición. En el día del juicio, de ahí para adelante, cuando uno parte, la conciencia está martillando desde adentro. Desde adentro de tu ser te está martillando.
pero dice que ese gusano no muere. No muere, o sea, por la eternidad te está diciendo, tú eres culpable. Fuiste a la iglesia, te predicaron y no quisiste saber de Cristo, no te interesó tu alma. Eres culpable, has pecado contra Dios, lo has odiado. El gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. Y nuestro Señor no queda ahí. Sigue diciendo, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar en a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nuevamente, las mismas palabras exactamente. Donde el gusano de ellos no muere, donde la conciencia te va a martillar siempre por toda la eternidad y el fuego nunca se apaga. Y el Señor no queda ahí. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a decir, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Y nuevamente, ¿qué dice? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces. Nuestro Señor repite las cosas porque sí. 3 veces para decir que esto es verdad, que esto es justo, que esto es verdadero. El gusano no muere. Si estás en una condición de culpable delante de Dios en este momento y nadie se ha llevado tu culpa, ¿crees que tú vas a afrontar esto delante de Dios? No vas a quedar bien parado. Necesitas que alguien se lleve esa culpa. Oh, qué tremendo. Esa conciencia en ese estado de condenación eterna te dirá, si mueres sin Cristo, sin el perdón de pecados, te dirá, eres culpable. Y tú te dirás, sí, soy culpable, merezco el castigo. Pero vas a seguir diciendo, no es mi culpa, la culpa es mi madre, de mi padre, del pastor. Es la culpa del otro, no es mi culpa. Bueno, sí, entiendo, soy culpable, dice mi conciencia, me está martillando, pero la culpa es de otro. De mi mamá, de mi papá, no me lleva a la iglesia, no me enseñaron bien, etcétera, etcétera, etcétera. Por siempre jamás maldecirás a tu padre, a tu madre, al pastor, a ti mismo, a tus amigos incluso, que te acompañarán ahí, a tus amigos en esta tierra, que te acompañarán ahí por la eternidad. Porque no va a haber ningún bien ahí, no va a haber ni un solo bien. O sea, Espíritu Santo, el Señor dándote convicción de pecado, de que eres pecador, de que va a haber una justicia de Dios a la cual vas a afrontar y de que hay un juicio de Dios, un castigo. Así como algunas veces la culpabilidad nos deja tranquilo a un delincuente o asesino, así, si no es en esta tu vida, cuando mueras, tu conciencia te traerá todos tus pecados, porque el pecado siempre, siempre, siempre incluye culpa. Escucha esta noticia de Estados Unidos acerca de un asesino en serie, un asesino argentino-estadounidense. Escuchen, por favor, para que se me despierten. No creo que alguien esté durmiendo, ¿sí? El 9 de marzo de 1994, dice la cita periodística, Ricardo Silvio Caputo, un argentino de 44 años, se entregó a la policía en Manhattan. En la década de 1970, moreno, delgado y con un encanto considerable, este letal Romeo cortejó, conquistó y luego asesinó a 4 mujeres. Desde 1974 había estado prófugo, ocultándose tras más de una docena de alias. Cuando Caputo se entregó, dijo que había empezado a experimentar gritos e imágenes fugaces de sangre de las mujeres que había asesinado. Para 1994 ya no aguantaba más. Por su propia voluntad decidió afrontar su pasado y entregarse voluntariamente. Declaró a la prensa su abogado Michael Kennedy. Kennedy indicó que su cliente relató que recuerdos de su pasado largamente enterrados comenzaron a resurgir en fragmentos y pesadillas. Preferiría tener mi cuerpo encerrado y mi mente libre que mi mente encerrada y mi cuerpo libre, dijo Caputo a su abogado. Fin de la cita.
Así, en algún momento en este hombre, su conciencia la martillaba, se despertó la conciencia y decía, has hecho esto, y no podía vivir tranquilo hasta que se entregó. Y ya adentro seguramente estaba en paz, tranquilo. Pero delante de Dios, esa conciencia un día se va a despertar. Si no es en esta vida y te acusa de tu pecado, si no has redimido tu pecado, si tu pecado no ha sido perdonado, eso en la eternidad seguirá como ese gusano en la manzana, ese gusano, esa conciencia martillándote, si aún estás en un estado de culpabilidad. ¿Este hombre estaba en un estado de culpabilidad? Sí. ¿Sentía culpabilidad? Sí. Por eso se entregó. Pero hay muchos delincuentes que no se entregan, ¿verdad? Sus conciencias están cauterizadas. Están en estado de culpables, pero acallan sus conciencias y no sienten su culpa. No se sienten culpables. Tal vez digan, no, todos algún día van a morir. Estas mujeres un día van a morir, así que no pasa nada. Y ahí está, nunca. Mueren y de repente la ley del país nunca se enteró de que él había sido el asesino. Pero a esta persona, ¿verdad? Su conciencia le martillaba hasta que se entregó para estar en paz con la justicia del país. Pero amigo, amiga, esa conciencia que te dice que eres pecador, que has pecado contra Dios, porque todo pecado es en definitiva contra Dios y contra su voluntad, lo hemos visto, ¿no? Y tú la callas, porque no quieres que te acuse la conciencia, porque te sientes mal, te sientes culpable y la callas. Ahora ya no te sientes culpable, pero sigues estando en un estado de culpable y por tanto un día se va a despertar completamente y no se va a callar, no se va a callar. O llegamos delante de Dios culpables y debemos tratar nuestra culpabilidad con Él, o llegamos a Él sin culpa. Eso es sin culpa actual. Ese es otro tema que vamos a especificar más adelante. Alguien más cargó con nuestra gran y abultada culpa. Pues cada pecado acarrea culpa o tiene que ver con la culpa. Así, cada pecado incluye culpa. Ese estado de merecimiento de castigo por la transgresión de la ley de Dios. ¿Lo sientas o no lo sientas? Efesios 2:3 dice, vayamos a Efesios 2:3, amados hermanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivimos en otro tiempo, dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. O sea, en otra palabra, pecaban. Y en pecado, ¿éramos qué? Por naturaleza, hijos de ira. O sea que el pecado trae una culpa. Y la culpa te coloca en una condición de condenación, castigo. Hijos de ira. Escucha ahora, por favor. Dios es misericordioso. Trata con la culpabilidad del hombre. Si cada pecado te hace culpable, Dios trata con todos y cada uno de los pecados. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Si nos vamos a Levítico 4:1, Levítico 4:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y continúa el versículo. O sea, dice, cuando alguna persona, cualquier persona, pecare, mire incluso que dice, pecare por yerro, o sea, por ignorancia, o sea, sin saberlo, pero sin saberlo uno puede pecar. Si esa persona pecara por yerro, Levítico 4, versículo 2, en alguno de los mandamientos, o sea, cualquier mandamiento de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, usted se va a Levítico 4:3. Ahora va a especificar si es sacerdote, o si es todo el pueblo, o si es una persona. En Levítico 4:3 dice, si es el sacerdote. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo,
ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, imagínense el sacerdote, que debía ser el ejemplo para todo el Israel, que era el tipo del Señor Jesucristo. Pero él pecaba por hierro, por ignorancia. ¿Qué tenía que hacer después de conocer su pecado? Tenía que arrepentirse, tenía que tener su fe en Cristo y, mire, escuchen bien, por favor, de que Cristo se llevó, el Mesías, la simiente, la mujer, se llevó este pecado, se llevó mi culpa, y en virtud de eso voy a ser la sombra de eso. ¿Qué cosa hago? Llevo mi becerro, ahí está, dice, aquí está, un becerro sin defecto, un becerro como es, chiquitito o grande, un becerro, ¿de quién viene? Del toro, de la vaca, es grande, no es una ovejita, porque el sacerdote tenía una función mayor, a diferencia de una persona común, tenía que llevar un becerro. ¿Cuántos kilos pesa un becerro? 100 kilos, 200 kilos, pues son grandes. Y tenía que tenía que matarlo, tenía que sacrificarlo, tenía que derramar su sangre, tenía que morir ese animal. Pero ¿acaso la sangre de ese animal lo salvaba? ¿La muerte de ese animal lo salvaba? No. Sino que lo que él creía en su interior, que Cristo, que el Mesías, que la simiente de la mujer vino para morir por él, en virtud de eso, entonces hacía esta sombra. Trataba con este animal. Si el becerro ungido pecare, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Entienden? Tenía que tratar el pecado. Tenía que tratar su culpa. Pero ahora, si no era el sacerdote, era la congregación, toda la congregación. Levítico 4:13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos, ¿qué es hacer algo contra alguno de los mandamientos? Pecar, ahí está. De Jehová en cosas que no se han de hacer, pecado, y fueren culpables, porque el pecado acarrea culpa. Más adelante, porque eso es muy extenso, en el versículo 26, ¿qué dice? Lean por favor el versículo 26 de Levítico 4. Tendrá perdón. ¿Ve cómo se trataba? Pero siempre la pregunta, ¿no? O sea que ya, yo peco, hago esto con el animalito y ya está, soy perdonado. No, eso eran sombras, figuras, tipos de que alguien tenía que morir por mí, alguien tenía que llevarse mi pecado, alguien tenía que llevarse mi culpa. Si no, yo tenía que afrontar mi pecado y mi culpa delante de Dios, porque el pecado implica culpa y la culpa acarrea condenación. Pero si ya no era la congregación, si no era una persona, a eso está en el versículo 27, miren. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, nuevamente, pecado por yerro, ignorancia, haciendo algo contra alguno de los mandamientos, ¿qué es eso? Hacer algo contra alguno de los mandamientos, pecado, de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, eso es pecado. Versículo 35, la conclusión. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Sacerdote, toda la gente o la persona tenía que tratar su pecado. Pero esto eran sombras que apuntaban al Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, porque no podemos pensar que un animalito que no tiene conciencia podía pagar por nuestros pecados. Eso eran sombras, eso era parte de la ley ceremonial de Dios. Levítico 5, versículo 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta, es pecado, ¿verdad? Esa es la palabra Maal, que vimos en la prédica ya muy pasada. Y pecare, ese es Jatá, por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa, porque es culpable. Ese es Aishán,
Pecado envuelve el pecado envuelve la culpa. Por eso a veces el pecado, Hashan, a veces se traduce como pecado y a veces se traduce como culpa, como culpable. Qué tremendo, ¿no? En este versículo están Ma'an, Hatá, Hashan, las tres palabras del pecado en el Antiguo Testamento. Bueno, pero si la persona comete pecado, peca, ¿qué tenía que hacer? Traer por su culpa, porque es culpable, a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo santuario, en ofrenda por el pecado. Nuevamente. Qué tremendo, hermanos. Versículo 16. Mira, pero qué interesante, ¿no? Porque dice, en el versículo 15 dice, y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová. O sea, por ignorancia. No sabía. Y si no sabía que había pecado, no sentía que había pecado, pero tenía culpa. Porque no es un tema de sentir, es culpable. Y por eso tenía que presentar la ofrenda. Porque alguien más debía morir por él. Y en eso ellos debían creer. Por eso tú, amigo, amiga, ¿quieres afrontar tu culpa, tu pecado delante de Dios, tu corrupción? ¿O alguien más lo afrontó por ti? Eso es lo que te ofrece el Evangelio. Que Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, sin defecto, Dios y hombre perfecto, el Hijo de Dios, el eterno, el inmutable, el Verbo de Dios. Él vino para llevar el pecado y la culpa de su pueblo. ¿Cómo rechazar eso? ¿Quieres seguir siendo culpable delante de Dios? ¿Qué te espera? Así como el gusano, ¿verdad? No muere, dice. Qué tremendo. Ahora el incrédulo puede decir, entonces no voy a escuchar al pastor o al hermano porque me siento culpable. Mejor me voy a ir a otra iglesia donde no me hablan del pecado para no sentirme culpable. Que por esconderte, por ir a otro lugar donde no te predican del pecado, donde te hacen cada cosa, show, lo que sea, o un club social para que estés ahí tranquilo, comiendo, haciendo no sé, coinonía, y crees que por eso la culpa se va a ir, ¿no? Porque no te sientes culpable, crees que ya todo desapareció. No, tienes que tratar con tu pecado. Porque sigues siendo culpable. Así no sientas que seas culpable. Así no sientas la culpa. Levítico 5:16, ahí nada más. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Tiene que ser perdonado. Si no es perdonado el pecado, entonces hay condenación, hay castigo. Versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, o sea, pecado, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Mire, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto en los rebaños y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Porque, mire, estamos viendo en este versículo, pecado acarrea culpa y culpa acarrea condenación y castigo. Necesitas perdón de pecados. Necesitas perdón de pecados. Y todas esas cosas que hacía, cuántos cientos y miles de animales mataban, sacrificaban, porque eso tipificaba, era una sombra de la obra majestuosa del Señor Jesucristo, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿el pecado incluye la culpa? Siempre. Pero, como les dije hace un rato, esos animalitos no quitaban el pecado de nadie, ni la culpa de nadie. Hebreos 10, amados, Hebreos 10. Porque la ley, y está hablando de la ley ceremonial. Niños, estamos acá en Hebreos 10, versículo 1, dice, porque la ley. Y ahí está hablando de la ley ceremonial, precisamente lo que hemos visto, Levítico 5, Levítico 4 y otros pasajes del Antiguo Testamento. Esa es la ley ceremonial. Teniendo la sombra, ¿ve? La sombra. Esos animalitos que eran sacrificados eran la sombra. Si es una sombra, ¿qué significa? La sombra es la realidad. Digamos, estamos de noche, yo estoy viniendo y ustedes ven mi sombra ahí en el piso. ¿La sombra es la realidad? No, ¿quién es la realidad? Yo que estoy caminando, ¿no? Ustedes están viendo que un pariente suyo está llegando y ven la sombra. ¿Se quedan con la sombra? No.
¿La sombra es el que les da de comer? No. ¿Quién? El que viene, el pariente, el papá, la mamá, no sé, etcétera, ¿no? Es igualito. Lo que vimos, los animales eran sombras, eran tipos, eran figuras. Para que los niños pregunten, papá, mamá, ¿por qué tantos animales se sacrifiquen? Y para que los papás y las mamás enseñen, entre otras cosas, enseñen. Hijo, esto significa que tenemos pecado y tenemos por tanto culpa y tenemos corrupción y merecemos el castigo. Alguien tiene que morir por nosotros y este animalito significa, es una sombra del que tiene que venir la simiente de la mujer para morir por nosotros y confiar en esa verdad, la única salvación, el único camino. Por eso dice Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, del bien venidero, ¿cuál era el bien venidero? Cristo. No la imagen misma de las cosas, pero miren lo que dice. ¿Qué dice después? Nunca puede. Esa muerte de esos animales nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que si había alguna persona que decía, ya, bueno, ya pequé, voy a ver mi animalito y por mi animalito soy perdonado, me estaba equivocado porque eran sombras. Tenía que por fe ser justificado. Tenía que por fe en aquel a quien representaba ese animalito, el Mesías, tenían perdón de pecados y quitada su culpa. Por fe. Porque estos animales, dice la palabra, nunca pueden, nunca, si sacrifiques 100,000 corderitos, si tengas un terreno muy grandote con 1,000,000 de corderitos, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Necesitas ser perfecto para entrar a la presencia de Dios. No tienes que tener ni un grado de culpa. No tienes que tener ni un solo pecado sin ser expiado, sin ser perdonado. Porque tienes que ser perfecto. Por eso los animales eran sombras. Nunca puede ser perfecto. De otra manera, versículo 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que esas personas que iban a sacrificar, ¿no? Le entregaban al sacerdote, moría el animalito y tú crees, y se iban. ¿Tenían conciencia de pecado? Sí. ¿Qué tenían que decir? Ese animalito no era, es una sombra nomás. Tenía que estar su mente en Cristo, su mente en la simiente de la mujer, su mente en Él para perdón de pecados. Por eso esos animalitos, dice que nunca puede, digamos, hacer perfecto a una persona, porque si fuera así, entonces una vez nomás se sacrificaría al animalito. Pero no, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, y la gente seguía teniendo conciencia de pecado. Entonces, ¿por qué se hizo? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, esos animales, becerro, es un toro, ¿verdad? Hijo del toro, y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y así hablando de Cristo, el Cordero de Dios, a su Padre, diciéndole a su Padre, Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esos animalitos, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo está diciendo, Padre, ese sacrificio y ofrenda no era, eso eran sombras nomás, eso no quisiste. Padre, me preparaste cuerpo, porque el verbo de Dios se encarnó, me preparaste cuerpo. ¿Para qué le preparó cuerpo? Para que sea, hermanos, el cuerpo que sería sacrificado, Cristo que sería sacrificado. Sigue diciendo en el 6, estas son palabras de Cristo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esos animalitos, ¿cómo van a quitar la culpa de una persona? No. Entonces dije, Cristo diciendo al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él vino aquí de su voluntad para hacer la voluntad de Dios, para salvar a pecadores, salvar a su pueblo, para entregarse, para morir, para quitarte la culpa. ¿Cómo no puedes ir ahí? No tienes que hacer nada. Sin dinero, ve y compra. No necesitas entregar dinero, no necesitas caminar de rodillas por las calles, no necesitas ir a un templo, no sé, determinado en tal lugar, como creen los musulmanes, ¿no? En tal lugar. No, solamente cree que Él llegó por ti
la culpa de tus pecados. Cree, por favor, cree de corazón. No quieres, no vas a querer afrontar la culpa delante de Dios por la eternidad. No quieras enfrentar la culpa de Dios por la eternidad, la culpa tuya delante de Dios por la eternidad. Entonces el Señor Jesucristo dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Note, en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad de Cristo de venir a esta tierra para morir por su pueblo, somos santificados, santos, apartados, completamente santos delante de Dios, sin culpa actual delante de Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿ve? No esos animales, por favor, porque Dios lo destrozó, lo quebrantó, quiso quebrantarlo al Señor Jesucristo para que otros no sufrieran el castigo, su ira eterna. Por eso dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No un becerro, no un cordero, no un macho cabrío. Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué dice? Casi perfectos. Perfecto. Bendito Señor. Se llevó toda nuestra culpa de todos y cada uno de nuestros pecados perversos. Para siempre a los santificados. Por toda la eternidad. Y por eso cuando nos paremos delante de Dios, no es por nosotros mismos, sino es por la obra mediadora de Cristo, por el sacrificio de Jesucristo que se entregó por nosotros y fue sacrificado llevando nuestra culpa. A nosotros no nos cuesta, pero a Él le costó. Su alma fue angustiada hasta la muerte y en la cruz del Calvario clamó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recibió condensado en ese tiempo, en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios que nosotros nos merecemos por toda la eternidad. Ciertamente, Él no podía ser un hombre común y corriente para soportar todo ese castigo eterno, por decir así. Solamente un Dios podía hacer eso. Y Él como Dios soportó toda la ira de su Padre también. En su divinidad, mejor dicho. Cristo es hombre y Dios. Entonces el pecado siempre incluye la culpa. Y la culpa siempre amerita condenación o castigo. Por favor, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Unido a Cristo Jesús, no morirás. Unido a Cristo Jesús, todos tus pecados te son perdonados. Absolutamente todos. Los pasados, los presentes, los futuros. Y con esto no te estoy llamando a pecar. No. Pero en Él, mira, solamente en Él. No en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios le bendiga. Vamos a orar.